Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones importantes sobre narrativa, específicamente y apuntado a todo lo que tiene que ver con los textos basados en material autobiográficos, en bitácoras que tienen que ver con los periplos de los viajes, en memorias, que es sobre alguien, es más biográfico, sobre alguien que ya está muerto, en memorándum, que tiene que ver, puede ser propio o puede ser biográfico, que tiene que ver con un hecho, digamos, muy fuerte, muy agudo, más cronológico, más respetando lo cronológico, y después otras formas, digamos, de textos autobiográficos y biográficos, la biografía, pero específicamente me quiero dedicar más a los textos novelados o narrados en base a situaciones autobiográficas y a bitácoras, a viajes específicos o periplos de viajes. Y para esto voy a empezar un poquito a hablar de los tipos de narradores, porque a lo que quiero apuntar es al uso del yo en la narrativa y precisamente en la autobiografía o en los textos basados en lo autobiográfico, porque nunca es tal cual la autobiografía, sino que siempre hay una forma de ficcionalizarla, digamos, ya desde el vamos de cómo está contado, cómo está ordenado el material, ya hay una voluntad ficcional y está bueno porque es un objeto artístico, en definitiva, es un hecho artístico y está bueno que tenga, digamos, una construcción, ¿no? Y eso es como muy importante. Ahora bien, las narradoras y los narradores, ¿cómo pueden ser? Pueden ser en tercera persona, sí, que sería él, ellas, ellos, que digamos no es parte la narradora o narrador, que es quien cuenta la historia o el relato, no es parte, sino que está afuera del relato, digamos. Y dentro de esta narradora o narrador en tercera persona, está el narrador o narradora omnisciente, que om es todo y ciente es conoce todo el narrador o narradora omnisciente. ¿Qué conoce? El pasado inmediato, el pasado remoto, el presente, conoce lo que piensan los personajes, cada uno de los personajes, conoce el futuro, o sea, conoce absolutamente todo, ¿no? Entonces puede ser narrador omnisciente dentro de la tercera persona, que es el más común, el que más se usa en la novela, en la novelística, en la narrativa, es la narradora o el narrador omnisciente. Después, dentro de lo que es el uso de la tercera persona, de la narradora o narrador en tercera persona, que sería la división macro, nos encontramos con el narrador o narradora testigo, digamos, que sería como un narrador entre comillas objetivo o objetiva, que no es parte, ¿no?, de la historia o del relato para nada, y tampoco es omnisciente, no conoce todo, no conoce los pensamientos, sino que narra hechos como objetivos, es testigo, ¿no? Observa y narra lo que sucede, digamos, está muy dedicada y dedicado el narrador o narradora testigo a el eje de acción. Entonces, puede ser narradora o narrador testigo. Después nos encontramos, y acá está el punto que a mí me interesa particularmente en esta clase, que es con la narradora, el narrador en primera persona, que es el yo, o nosotras o nosotros si usamos el plural, ¿no? Y el narrador, digamos, en primera persona puede ser, por un lado, protagonista, o sea, ser narrador, que es quien narra la historia, y ser protagonista, que ahí
conectamos con el tema de lo autobiográfico, ¿no? Y de la bitácora, o también puede ser testigo, ¿sí? Dentro de lo que es el narrador en primera persona. Es un yo más objetivo que, por ejemplo, se da mucho en las bitácoras, que narra, pero no involucrándose directamente como protagonista, sino que, digamos, es parte, habla en primera persona, pero no se involucra como protagonista el narrador testigo cuando se usa primera persona. Ahora bien, el tema de la primera persona, la primera persona que narra hechos, sucesos, acontecimientos, ¿no? Después conoce y narra los pensamientos de los personajes y aparte las percepciones sobre las acciones o los hechos de los personajes, como yo doy en las clases apuntes y digamos tips de esto de las percepciones, que sería lo connotativo, lo que le pasa a ese yo protagonista con lo que le sucede o con lo que sucede. Y por otro lado están los pensamientos, ¿no? Que esta también es una parte importante. Los pensamientos que pueden ser contrarios a lo que esté sucediendo, puede ser estar totalmente en disidencia y disociado con lo que está sucediendo. Hay que tener mucho cuidado y también prestar atención con el tema de que el yo protagonista, ¿no? Yo iba caminando por ese parque cuando me encontré a mi tía con otro hombre, ¿no? O sea, este yo, digamos, que va narrando, es muy importante, que puede narrar en pasado o puede narrar en presente. El tema es cuando usamos la primera persona, ¿en qué elementos entraría en juego, digamos, los hechos que realmente nos sucedieron o sucedieron? No necesariamente nos sucedieron a nosotros en cuerpo, pero sucedieron y fuimos testigos. ¿Qué es lo que tomamos de esos hechos? El problema, digamos, cuando se usa la primera persona, en general, en los textos autobiográficos, no es el tema de involucrarse simplemente y desde el yo estar contando que yo misma o yo mismo viví tal cosa o vi tal cosa. La cuestión es cuando se entra con una digamos, disputa o con una duda acerca de que si cuento desde una primera persona y ficcionalizo, no sería verdad. Y acá me detengo. Si ficcionalizo desde un yo y eso no ocurrió, digamos, tal cual, y le estoy agregando otras características, detalles, sucesos, que serían potencialmente que hubiesen sucedido asociados a lo que estoy contando, no entra en juego mentir o no, sino que igual hay que hacerse cargo de ese yo. Hay que ficcionalizar desde ese yo. El yo no deja que haya demasiado corrimiento. El yo es político, es una decisión. Más que poner la disputa en si es totalmente verdad, lo cual es muy complicado, porque como dice Robert McKee, los hechos no son la verdad y la verdad no son los hechos. La verdad es lo que lleva a ser, la motivación que lleva a cometer determinados hechos o a que sucedan determinados hechos. Entonces, en realidad, esta disputa de si es verdad todo no tiene que entrar en juego. Lo que tiene que entrar en juego es el yo que se hace cargo del fractal de los hechos que sí ocurrieron en realidad,
desde el punto de vista de quien escribe, porque si ese hecho que ocurrió lo viven o lo vivieron 20 personas más, cada uno tiene un punto de vista de eso que vivió. Pero en realidad, cuando lo contamos y usamos el yo, inclusive es político ese yo, haciéndonos cargo de lo que estamos ficcionalizando sobre el hecho real. Y esto es muy importante. El yo es totalmente político. No solo me hago cargo del fractal, del fragmento de la realidad real, de lo que sucedió, del hecho, sino de lo que ficcionalizo acerca de esa realidad, porque necesito ficcionalizar, porque esa ficcionalización le da un tono, le da un punto de vista, le da una textura y le da una mística al texto. Y eso es una postura política. También es una postura política de decidir qué es lo que estoy dejando afuera, qué es lo que decido, porque no es que voy a contar todo el hecho quizás que viví o que vivimos, digamos, un conjunto de personas, de familiares o de lo que sea, sino que, o del viaje, digamos, ¿no? Que en el viaje hay algunos puntos muertos, parásitos que no son relevantes, que podemos dejar afuera. No hace falta tener una voluntad naturalista y documentalista rajatabla, sino que vamos a seleccionar, y también vamos a seleccionar qué ficcionalizamos, qué quiere decir, qué le agregamos, qué sensorialidad le ponemos, qué percepción tenemos sobre eso. Entonces, también de esa ficcionalización hay que hacerse cargo, y también es sumamente político, porque coloca al yo en un lugar de construcción. No es solo el yo que cuenta lo que vivió, sino el yo que se está reconstruyendo y el yo que vuelve a nacer, que se quiere reconstruir. Entonces, esta decisión de que si usamos tiempo, digamos, primera persona, y tiempo presente o tiempo pasado también dentro de esa primera persona, porque no es lo mismo escribir cruzo la calle y veo a mi tía con otro hombre que no era mi tío, no es lo mismo decirlo en tiempo presente que crucé la calle y veo a mi tía con otro hombre que no era mi tío. O sea, no es lo mismo usar tiempo pasado, porque el pasado siempre tiene una suavidad mucho más grande y se atenúa un poco el hecho, por más terrible que sea, y el tiempo presente tiene una impresión mucho más grande. En general, en el uso de la primera persona, se usa mucho tiempo pasado. No es que uno sea mejor que otro, pero a lo que en esta clase me refiero y quiero hacer hincapié es que el yo es político, y el yo nos convoca no solo con una idea minuciosa de que tengo que reflejar tal cual lo que ocurrió, sino en lo que decido desilvanar, en lo que decido desmechar y quedarme, y en lo que decido construir. No hablo de inventar, porque es una palabra que habla de algo como de generación espontánea. En realidad construimos, porque construimos en base a algo que hay. ¿Qué decidimos construir? O sea, agregar, que a lo mejor no ocurrió exactamente así, pero que, digamos, tiene que ver con una mirada del yo que tenemos potencialmente acerca de lo que podría haber continuado ocurriendo, o lo que podría haber ocurrido, o de otro punto de vista y posibilidad de cómo podría haber ocurrido tal o cual suceso, y de tal o cual percepción y pensamiento sobre ese suceso. Entonces, el uso del yo es un uso que hay que hacerse cargo, porque es un uso político, es un uso que expone, es un uso que
es menos ambiguo, es un yo aparte que tiene que tener una credibilidad, porque no hay una tercera persona que está fuera, sino que todo se acaba, empieza y termina en ese yo. Entonces, es muy importante saber que en general la autobiografía se escribe con la primera persona, que es cierto que en la literatura en general se vincula el uso de la primera persona a las autoras y autores muy nobles, pero por fuera de eso, la primera persona está muy vinculada a la autobiografía y biografía, ¿no? Pensemos en textos, no sé, de Gervais Gibert, de Emmanuel Carrière, ¿no? Que determinados textos de Clarice Lispector, que entra como en un juego, en una cuestión sinuosa, ambigua de qué es lo que le ocurrió realmente y qué no, ¿no? La primera persona atropella, la primera persona es irreverente y tenemos que hacernos cargo y saber usarla. Bueno, muchas gracias.